Cordial saludo, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar los métodos para solución de ecuaciones diferenciales. Vamos a trabajar el día de hoy un único método. La idea de este método consiste en lograr la solución aproximada a una ecuación diferencial de primer orden. Estas ecuaciones generalmente tienen esta forma, a no ser que haya alguna transformación en algún despeje. Significa de y de x, la derivada de la función y en términos de x igual a una función en dos variables. Pero para poder aplicar este método es necesario que nos entreguen además un valor inicial, es decir, el cálculo sobre la función, que en este caso es y, de algún valor inicial que llamaremos x sub 0, igual en este caso a un valor y sub 0. También unas formas adicionales que necesitamos, bueno, que pueden ser, en algunos casos nos pueden dar la ecuación como la tenemos acá, que es y' igual a f de xy, que significa lo mismo de esta parte de arriba, pero en ocasiones pues los libros nos la entregan así. Pero adicionalmente necesitamos definir un intervalo sobre el cual vamos a hacer la solución de la ecuación diferencial, en este caso entre a y b. También en algunos textos dan la notación de esta manera, x sub 0 y x sub n, donde x sub 0 es el valor inicial correspondiente a A y x sub n el valor correspondiente a b, que sería el valor final. Para poder aplicar el método es necesario tener el tamaño del paso. Vamos a hacerlo de a pasos, hacer una aproximación a pasos. Necesitamos bien el tamaño del paso que nos va a llevar de A hasta B, o bien el número de pasos que nos va a llevar desde A hasta B. Si tenemos uno de los dos datos, podemos obtener el otro. Cuando tenemos el dato n, podemos calcular a h como b menos a sobre n. Y si tenemos el dato h, podemos calcular a n como b menos a sobre h. Cuando tengamos los valores iniciales, podemos calcular el resto de los valores de x con esta ecuación. X sub i, que va a ser cada uno de los elementos sobre los cuales vamos a ir dando pasos, se puede calcular como el valor inicial, que en este caso es x sub 0, más i veces por h. Seguramente les recuerda la manera en que calculamos los x para los métodos de integración. Además, vamos a llamar y sub i a todos los elementos calculados sobre la función y, elementos x sub i, para que pues en este caso haga juego. Es decir, el y sub 0 va a ser la imagen del x sub 0 sobre la función y, el y sub 1 va a ser la imagen del y sub 1 del x sub 1 sobre la función y así sucesivamente. Acá tenemos el ejemplo que les mencionaba en color negro. Y el método simplemente consiste en hacer iteraciones de forma sucesiva hasta que lleguemos al valor b, que es el valor extremo del intervalo, extremo superior. Se hace con la siguiente ecuación. El y sub i más 1 va a ser igual al y sub i más h multiplicado por f calculado en los valores x sub i y y sub i. O sea, el y posterior va a ser medido o calculado utilizando los valores x y y anteriores. Para poder aplicar el método necesitamos la definición de la función, el número de pasos o el tamaño de estos, además un intervalo sobre el cual vamos a solucionar la ecuación y un valor inicial para x y para y. Además necesitamos saber cuál es nuestro valor final o el valor que nos están preguntando. Este método no da la solución de la ecuación diferencial porque la solución de la ecuación diferencial es una función, pero sí nos da la solución de un valor x sub n, en este caso, sobre esa función. En este caso, pues no es necesario tener este valor porque pues nos dan el intervalo. Si no nos dan el cálculo acá sobre la función, pues nos tendrían que dar el intervalo completo. También son datos que se pueden calcular uno con el otro. Sin más, vamos a mirar entonces un ejemplo. Tenemos la ecuación diferencial y' igual a x al cuadrado más 3y más 2. Una función, como se dan cuenta, de dos variables, un polinomio en dos variables. El intervalo va a estar entre 13 y 18, o sea, el x sub 0 va a ser 13 y el x sub n va a ser 18. Y nuestro valor inicial dice que y de 13, o sea, y calculado en 13 va a ser igual a 14, que serían nuestros valores iniciales para x el 13 y para y 14. Y vamos a hacerlo en este caso en 6 pasos. Bueno, acá tenemos un resumen nuevamente, la función, el x sub 0, el x sub n y el y sub 0. Además, n, que es el número de pasos. Ahora, con el número de pasos n podemos calcular el tamaño de los pasos h. Simplemente tomamos los x, el superior y el inferior, los restamos, que en este caso sería 18 menos 13, y dividimos entre el número de pasos, que en este caso es 6, obteniendo 0.83 con el 3 periódico.
Dejo unos segundos en pantalla para que puedan tomar apuntes. Ahora, como ya sabemos quién es nuestro x inicial y nuestro h, procedemos a calcular los pasos de x o nuestros x. El x1 será el x inicial más una vez el h que nos dio 0.83 periódico. En este caso 13.83 periódico. El x2 será 13 más dos veces el h, obteniendo 14.6 periódico. Así sucesivamente hasta que obtenemos nuestro x sub n, que debe coincidir con el valor dado en el intervalo, para nuestro caso particular 18. Acá tenemos una lista, un vector, donde aparecen nuestros x. El x sub 0 es 13, el x sub n 18, x sub 1 13.8 y así sucesivamente. Calculados los x, vamos a proceder a calcular los y, que son los que nos interesa porque al final es el que nos soluciona la pregunta. Ahora sabemos que el y inicial es 14 y que el x inicial es 13. Vamos a calcular el y sub 1 utilizando la ecuación de Euler que aparece en pantalla. El y sub 1 en este caso sería el y sub 0 más h veces f calculado en x sub 0 y y sub 0. Para nuestro caso particular tendríamos 14 más 0.8 con 3 periódico y f de 13 y 14, nuestros x iniciales. Así obtendríamos nuestro valor inicial. Posteriormente, haríamos el mismo recorrido para calcular el y sub 2, solo que en este caso utilizaríamos el y sub 1 y el x sub 1. Sucesivamente hacemos transformaciones de esta medida, consiguiendo la última, que en este caso es el y sub 6, debido a que eran 6 pasos y esto es lo que el h nos permite. Obteniendo al final de cuentas nuestros vectores en 6 pasos numerados en este extremo desde 0 hasta 6, obtendríamos nuestra sucesión de puntos de x desde 13 hasta 18 y finalmente los que nos interesan, que van desde 14 hasta 60310287408.50602, que este sería nuestro y el que soluciona nuestra ecuación diferencial calculada en el valor de x igual a 18. Con esto terminaríamos nuestra aproximación y podríamos pasar al siguiente ejemplo. Ahora tenemos una ecuación diferencial con y' igual a x más y menos c al cuadrado, un intervalo entre 8 y 13 y valores iniciales de 8 y menos 7 respectivamente, x y y. Vamos a hacerlo en este caso en 4 pasos. Acá tenemos la ecuación diferencial, nuestros datos iniciales y además el h calculado utilizando el n, que en este caso es 4, obteniendo 1.25. Con estos valores podemos pasar a calcular nuestros x con la misma ecuación que utilizamos en el caso anterior, obteniendo en primera medida 9.25 y 10.5, así sucesivamente hasta que completamos el x sub 4, que será 13. Acá tendríamos nuestros valores de x, 8, 9.25, 10.5, 11.75 y 13. Posteriormente tendríamos la posibilidad de calcular nuestros y utilizando la ecuación de Euler, obteniendo nuestro y sub 1 y luego nuestro y sub 2 y así sucesivamente hasta que obtengamos nuestro y sub 4. Estos datos serán compilados en la siguiente lista. Tenemos los pasos desde el 0 hasta 4, partiendo del x igual a 8 hasta llegar a x igual a 13. Y finalmente, para los y tendríamos desde menos 7 hasta nuestro valor que nos interesa, que sería menos 100.44.7265574366, lo que concluye el ejemplo. Espero que haya sido muy clara la explicación. Si necesita otra explicación, este tutorial va a quedar grabado, así como en la aplicación GeoGebra, que es una presentación que le permite repasar paso a paso cómo se solucionan los métodos, y si quiere buscar más ejemplos simplemente debe teclear el botón ejemplo y vamos a obtener varios ejemplos, en algunos casos variando la función y otros los intervalos, así como el número de pasos. Sin más, espero que sea de completa utilidad este tutorial.